Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con los temas señales de peligro en nuestra vida financiera y aprendiendo a planear a largo plazo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y muy bienvenido a esta tercera sesión de La familia y sus finanzas, auspiciado por Conceptos Financieros Cristianos. En las primeras dos sesiones hablamos sobre cómo identificar nuestras actitudes con respecto al dinero. En la segunda sesión hablamos sobre cómo establecer metas para conseguir obtener la libertad económica. Y en esta sesión que acabamos de comenzar, vamos a ver sobre cómo vivir de acuerdo con el plan de Dios para sus finanzas. Viviendo de acuerdo al plan de Dios para nuestras finanzas es vital y es importantísimo, como lo decíamos en las sesiones anteriores, para tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros queremos estar bien económicamente, si queremos que nuestras vidas tengan paz, si queremos que nuestras vidas tengan la protección de Dios, la guianza de Dios, en cuanto a lo económico, debemos aprender a obedecer lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida financiera. A pesar de que esa vida financiera a veces es un tanto oculta y no se la mostramos a nadie, recuerde que Dios sí la conoce. Y quiero mostrarle en primer lugar algunas señales de peligro en nuestra vida financiera. Esas luces rojas que aparecen en nuestras vidas, esas banderas que salen y surgen de pronto y nos dicen, cuidado, peligro, hay algo que usted tiene que prestar atención, esos carteles en las calles, en las autopistas que dicen, peligro, adelante hay peligro para usted, debe disminuir la velocidad, debe cambiar, debe entrar en un desvío. Entonces, si usted ve algunas de estas señales de peligros en su vida personal, usted debe comenzar a hacer un giro, a poner el freno, a bajar la velocidad y hacer un desvío en su vida financiera y especialmente en la filosofía de su vida con respecto a las finanzas. La primera señal de peligro es que estamos sobrepasando los porcentajes sugeridos en dos categorías. A veces nos podemos sobrepasar en una categoría, a veces nos podemos sobrepasar en otra categoría, a veces, como le decía, el presupuesto familiar no debe ser una cuestión fija, que sea inamovible. A veces hay cierta posibilidad para movernos, hay cierto margen de error que debe estar colocado allí. Pero si usted está sobrepasándose en forma consistente en dos categorías de las que le hemos presentado en la sesión anterior, usted debería estar preocupándose. Es un problema de disciplina, no es un problema de ganar poco, es un problema de gastar mucho. No es cuánto ganamos, sino es cuánto gastamos. Ganemos mucho o ganemos poco, nosotros tenemos que tener la capacidad de manejar nuestra vida de tal manera que vivamos de acuerdo a las capacidades económicas que tenemos. Los que tenemos menos, pues vivimos con menos. Los que tenemos más, vivimos con más. Sea cual sea su situación económica, usted debe aprender a gastar menos de lo que usted gana. Proverbios capítulo 21, versículo 27 dice que el hombre que ama los deleites de esta vida será un hombre necesitado. Cuando se trata de temas morales, es fácil obedecer a Dios, ¿no es cierto? Cuando se trata de temas que tienen que ver con la moralidad, con las cuestiones de la iglesia, es fácil obedecer a Dios. Pero cuando se trata de cuestiones económicas, que son cuestiones ocultas, que no todo el mundo las conoce, que a veces ni siquiera los familiares más cercanos a nosotros, a veces ni siquiera nuestra propia esposa, nuestro propio esposo conoce qué es en lo que andamos metidos, cómo es que nosotros estamos gastando el dinero que nos da el Señor. En esas áreas a veces no es tan fácil obedecer al Señor. Y es importante que aprendamos a obedecerle a Él también en esas áreas oscuras de nuestra vida, en esas áreas que nadie nos conoce. En la Biblia hay 10 referencias con respecto a cómo debemos manejar nuestro dinero por cada una de las referencias que hablan sobre cuestiones morales.
10-1. La única vez, el único tema que la Biblia habla más que las cuestiones financieras es el tema del amor. Imagínese usted. Entonces, atención, si tenemos más de 2 categorías en las que estamos gastando más arriba del porcentaje sugerido, esa es una señal de peligro. En segundo lugar, debemos tener cuidado si estamos haciendo uso del crédito para pagar deudas. Tenemos que tener cuidado si estamos haciendo uso del crédito para pagar deudas. A veces alguna gente me dice, Andrés, nosotros no usamos la tarjeta de crédito nunca, solamente cuando estamos en necesidad, solamente cuando estamos en una situación de emergencia, solamente cuando no podemos pagar, entonces vamos a la tarjeta de crédito. Esa es una situación peligrosísima. Eso quiere decir que no estoy ahorrando lo suficiente en los momentos en los que me va bien en la vida para prepararme para aquellos momentos que me dan mal en la vida. Eso es, como se dice en nuestros países, desvestir a un santo para vestir a otro. Y entonces estamos teniendo un problema serio al final del año, al final de nuestras cuentas, porque esas deudas se acumulan y dentro de nuestro presupuesto no tenemos la cantidad de dinero suficiente como para repagarlas. O vivimos bajo el yugo de una deuda que se extiende por años y años y años. No deberíamos gastar más del 35-40% de nuestro presupuesto en la vivienda, por ejemplo. Alguna gente dice, Andrés, eso es imposible. Nosotros vivimos en una casa que nos absorbe el 45, el 50% de nuestro sueldo, de nuestras entradas de dinero. Entonces, la respuesta es una casa demasiado grande. Estamos gastando demasiado en esa área. De pronto deberíamos pensar en mudarnos a otra casa. Deberíamos pensar en comprar en algún otro lugar más barato, en algún otro barrio diferente. Algunos dicen, bueno, el auto que estoy manejando se lleva mucho más del 17% de mi presupuesto, se lleva el 25% de mi presupuesto. Necesitamos un auto más grande y se lleva esta cantidad de mi presupuesto. Pues entonces, si esa es la realidad, entonces usted quizás debe pensar en cambiar su auto o en no tener auto en absoluto. Lo importante es decir, ok, ¿cómo andamos en nuestro presupuesto? ¿Cómo se balancea nuestro presupuesto? ¿Cómo funcionan todas esas piezas del rompecabezas de nuestro presupuesto familiar? Y si estamos gastando en más de 2 áreas, eso es una bandera, eso es una muestra de peligro. Y si estamos haciendo uso del crédito para pagar las deudas que surgen de pronto de la nada, inesperadas, también es un problema bastante serio. Proverbios capítulo 27, versículo 12 dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué quiere decir? El inteligente, el que está preparado, aquel que ve la cosa, aquel que es inteligente, que es sabio, ve el mal que está adelante y se esconde. Si usted está viendo de que usted está pagando sus deudas con crédito, con préstamos, y le vienen de vez en cuando algunas cosas que usted no está esperando y está recurriendo al crédito para pagar esas cosas inesperadas, eso es una señal de peligro. En tercer lugar, otra señal de peligro es que usted no está ahorrando con regularidad. Usted no está ahorrando con regularidad. Si no tiene una cuenta de ahorro regular en su vida, entonces eso es una señal de peligro. ¿Por qué? Porque le decía que aunque usted tenga deudas, usted debería estar ahorrando. A pesar de que usted esté pagando muchas deudas, usted debería estar sacando un poquitito de su salario, el 1, el 2, el 3, el 5% de su salario, lo debería estar tomando y poniéndolo aparte en una cuenta de ahorros especial para cuando lleguen esos momentos inesperados. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice, mira a la hormiga, cómo la hormiga guarda durante el verano para los momentos del invierno cuando ella no va a poder salir a buscar la comida? Usted debe guardar ahora para después, debe estar ahorrando ahora para los momentos difíciles, debe estar poniendo en una cuentita de ahorro especial, aunque sea poquito dinero, para que el golpe, cuando le venga, no le sea tan duro. En una sociedad de consumo como en Estados Unidos y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, los medios masivos nos empujan al consumo y al poco ahorro. En Estados Unidos en realidad es uno de los países de desarrollo, unos países desarrollados con la mayor cantidad de entrada de dinero por cabeza per cápita dentro de su población. Sin embargo, son los que menos ahorran en el mundo, una de las sociedades que menos ahorra en todo el mundo.
Y esto está trayendo problemas dentro de su población. ¿Cuál es nuestra costumbre en nuestros países? ¿Estamos nosotros ahorrando? ¿Cuál es su costumbre en su familia? Usted debería estar ahorrando por lo menos un poquitito. Recuerde que los medios masivos, las comunicaciones, siempre le están incitando a usted a cambiar su pensamiento, a cambiar su computadora, a cambiar su automóvil. Siempre el pensamiento es: necesito una computadora, necesito un nuevo auto, necesito una nueva lavadora. Y a veces en realidad no lo necesitamos. A veces en realidad deberíamos decir: me gustaría tener una nueva computadora, me gustaría tener una nueva lavadora, me gustaría tener un nuevo auto, me gustaría tener una nueva casa, pero no lo necesito. No es una necesidad básica mía. Tenemos que aprender, y lo vamos a ver más adelante, a diferenciar entre las necesidades y los caprichos, las necesidades básicas nuestras y las cosas que vamos a estar necesitando porque nos gustan. Ya lo vamos a ver más adelante en esta sesión, pero lo importante es que usted se dé cuenta de que debe ahorrar con regularidad. Siempre lo que nosotros tenemos es una basura. Si usted tiene una camisa, pues ahora salió una camisa más nueva que tiene una florcita por aquí. Si usted tiene pantalones, pues ahora salieron los pantalones con la rayita por acá. Si sus adolescentes tienen zapatos que son buenos, que todavía podrían funcionar, no, ahora los zapatos son azules con pintitas rojas, y esos son los que valen, pero valen, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero terrible, pero es porque tienen las pintitas rojas. Entonces, lo que nosotros tenemos siempre está mal, siempre está fuera de onda, siempre está fuera de moda, siempre está atrasado, y siempre hay una cosa nueva que comprar. No caiga en ese círculo vicioso, aprenda a ahorrar con regularidad. En el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 20, dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El hombre insensato todo lo disipa, todo lo disipa. Le toma un dinero y lo disipa, lo da, lo compra algo, lo pone en algunas otras cosas, compra las cosas que más le gustan. Uno de los problemas que tenía yo trabajando en uno de los barrios más difíciles de la ciudad de Chicago, como consejero familiar, como pastor, como consejero financiero de muchas familias, no era que muchas familias tenían problemas financieros porque no ganaban lo suficiente, sino que tenían problemas financieros por la forma en la que gastaban el dinero que ganaban. Entonces, recuerde que el sabio tiene aceite en su casa. Recuerde que el sabio guarda para el futuro, para los momentos difíciles. El necio, el tonto, todo lo disipa. Finalmente, el cuarto cartel grande que surge en la autopista de nuestra vida financiera dice: tener el deseo de escapar. Si usted tiene el deseo de escapar, entonces usted puede estar teniendo algunos problemas personales, financieros. Tiene que abrir los ojos, prestar atención, porque allí puede haber alguna preocupación. Si usted siente que debo salir de la situación en la que estoy, me voy de vacaciones, ya no aguanto más, ya quiero salir para otro lado, debo comenzar de nuevo, voy a cerrar todas mis cuentas, levantar, hacer mis maletas y me voy a ir a otro país, me voy a ir a otro estado, me voy a ir a otra ciudad. Si usted se siente de esa manera, entonces es posible que usted esté pasando a través de problemas financieros bastante serios y es una señal de peligro para su vida financiera. Yo le quiero decir una cosa: no lo haga, no lo haga, no necesita escapar. El problema de escapar es que nosotros no queremos cambiar los problemas internos en nuestra vida. Recuerde que la forma en la que nosotros manejamos nuestra vida financiera es solamente una muestra externa de cosas que están ocurriendo en nuestra vida interna. Es solo una muestra externa de qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual interna. Entonces, el problema financiero que usted tiene no es la causa, sino es el efecto de un problema más serio, más profundo en su vida. Y en este caso es un problema filosófico, es un problema espiritual, es un problema de cómo usted está encarando su vida financiera. Lo que le va a ocurrir es que usted junta todas las cosas, las pone en sus maletas, se muda a otro estado, se muda a otra ciudad, a otra provincia, a otro país, y de aquí a 4 o 5 años usted va a estar en la misma situación en la que se encuentra el día de hoy. ¿Por qué? Porque el problema no es las circunstancias económicas que está viviendo el país en este momento. El problema está dentro de nosotros mismos. Cuando las cuentas se acumulan, muchas veces los padres ayudan también
a los jóvenes, ¿no es cierto? Los padres ayudan, la esposa consigue otro trabajo, el esposo consigue un segundo trabajo y todos trabajan para aumentar la cantidad de entradas dentro de la casa. Pero eso no soluciona el problema. El problema no es cuánto ganamos, sino el problema es cuánto gastamos. No está en ganar más, sino está en gastar menos. Gastar de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos. En Proverbio 17, versículo 1, dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y llevarnos bien en casa. Mejor es estar pobre y llevarnos bien con la esposa, con el esposo, que estar lleno de provisiones y estar peleándonos todo el tiempo. ¿No le parece? Entonces, aprendamos a vivir dentro de nuestras posibilidades. Cuanto más el Señor nos da, pues nosotros también más vamos a poder gastar. Pero hasta que el Señor no nos dé más y no incremente la cantidad de entradas en nuestro presupuesto familiar, nosotros deberíamos aprender a manejar nuestra vida familiar de acuerdo a esas posibilidades y a esas posibilidades solamente. El problema del dinero entonces es un síntoma externo de problemas internos más profundos. 3 problemas internos profundos que ya lo hemos hablado. En primer lugar dijimos ignorancia sobre temas financieros. ¿Se acuerda? Hablamos sobre eso, ignorancia de temas financieros. En segundo lugar, actitudes erróneas. Muchas veces tenemos la actitud errónea con respecto a nuestra vida financiera. Y en tercer lugar, un planeamiento inadecuado de nuestra vida financiera. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos planear para el futuro. Debemos planear como si vamos a vivir por 100 años, pero al mismo tiempo debemos vivir como si el mundo se acabaría antes de que terminemos de ver este video. Debemos tener ese balance. Debemos estar seguros que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Por eso debemos vivir vidas santas, debemos vivir vidas que glorifiquen su nombre, debemos vivir vidas que le glorifiquen a Él en nuestras finanzas hoy, no mañana, no pasado, no la semana que viene, no cuando nos acordemos, sino que debemos comenzar a glorificar el nombre del Señor el día de hoy y debemos ser obedientes hoy. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir hoy. Por otro lado, debemos aprender a planificar en el futuro como si nosotros vamos a vivir 100 años. ¿Por qué? Porque queremos ser sobrios, queremos ser serios en la forma en la que manejamos los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. No podemos encarar la vida diciendo, bueno, hoy tengo estos 100 pesos, ahí me los gasto. Y ya me los gasto como quiero y como viene la cosa durante esta semana. No, tenemos que aprender a poner ciertos límites y a manejar nuestra vida de alguna manera coordinada. Si la iglesia tiene un programa social, debería estar proveyendo ayuda financiera a la gente, pero no solamente ayuda financiera. Debería también estar proveyendo enseñanzas sobre cómo planear adecuadamente a las personas que no tienen mucho dinero. Les repito, muchas veces nosotros no manejamos bien nuestra vida financiera por una cuestión de educación. Tenemos que aprender, como dice aquel viejo proverbio, no solamente a darles el pescado a la gente, debemos aprender a enseñarle a pescar. Si usted le da un pescado a alguien, lo va a alimentar por un día. Pero si le enseña a pescar a esa persona, entonces esa persona va a ser alimentada, se va a poder alimentar a sí misma por el resto de sus días. Entonces, quiero animar en este momento no solamente a los laicos, sino a los líderes de la iglesia, a educar a aquellos que se reúnen en nuestras congregaciones con respecto a temas financieros. Quisiera también no solamente hablar sobre las señales de peligro para nuestra vida financiera, sino cómo planear a largo plazo. ¿Se acuerda que hemos hablado de planear a corto plazo de aquí a unos años? Ahora de aquí a 12 meses. Ahora vamos a hablar a largo plazo. ¿Cómo vamos a planear a largo plazo? Esto es para el resto de nuestra vida y más allá de nuestra vida. En primer lugar, debemos desarrollar un estilo de vida razonable. Debemos desarrollar un estilo de vida razonable. Hebreos 15:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué lejos está de muchos de nosotros este versículo. Creo que algunos de nosotros ni siquiera sabíamos que estaba por allí en el libro de Hebreos.
En realidad, algunos cristianos me parece que no saben ni que existe un concepto como este. Dice el versículo, sean vuestras costumbres sin avaricia, no seamos avaros, no seamos buscadores de dinero, no pongamos la mayor cantidad de nuestro esfuerzo detrás de cosas que son intrascendentes. ¿Se acuerda que hablamos de esto algún tiempo atrás? Cosas que se van a terminar, cosas que van a ser deshechas cuando el Señor venga en su gloria. Busquemos las cosas trascendentes. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos. ¿Con qué? Con lo que tenéis ahora. Esto no significa que no debemos ir a trabajar, esto no significa que no debemos invertir nuestro esfuerzo en alimentar a nuestra familia, en proveer para las necesidades, sino que significa que nosotros debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora. Así como estoy, tengo poco, pues tengo poco. Mi país está pasando a partir de un momento difícil, está bien, pero estemos contentos. Es la actitud que yo tengo frente a la vida lo que hace la diferencia. Sí, yo puedo tener, como decía alguna historia por allí, decir que estoy contento y sin embargo en lo profundo de nuestro corazón todavía querer más. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Y si el Señor nos da más, pues estaremos contentos con eso que nos da más. Y si Él nos da más, pues ya estamos contentos con lo que tenemos. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por otro lado, debemos, cuando hablamos de desarrollar un estilo de vida razonable, debemos aprender a decir cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente en mi vida? Es importante que usted y su esposa se sienten a la mesa y digan, querido, querida, ¿cuánto es suficiente? Para algunos de nosotros, tener una casita, un techo sobre nuestras cabezas, alimentar a nuestros hijos, darle ropa, mandarlos a la escuela y que crezcan como hombres de Dios, eso es suficiente. Pues gloria al Señor, que sea eso suficiente, magníficamente bien. Algunos de nosotros quisiéramos tener un auto. Señor, tú sabes, necesitamos un auto en nuestra casa porque vivimos lejos. En Estados Unidos, más que un lujo, el auto es una necesidad. Es una necesidad porque las ciudades son muy grandes y los sistemas de transporte no están tan desarrollados como en nuestros países latinoamericanos. Muchas veces es una necesidad. Entonces, necesitamos un auto. Ok, está bien. Nos gustaría tener 2 autos. Perfecto. Quizás usted es una persona que ha estudiado mucho, que tiene una posición social más alta. El Señor le ha bendecido con más dinero, le ha dicho, quiero que guardes y que mantengas este nivel de vida social, de vida económica. Magnífico. ¿Cuál es el máximo al que usted va a apuntar en su vida económica? ¿Cuánto es suficiente? ¿Una casa, 2 autos, un bote, una inversión, la educación de sus hijos, educación universitaria, alimentos? Pero en algún momento tenemos que parar. En algún momento tenemos que parar. Porque si no caemos en lo que llamamos el síndrome de un poquito más. ¿Sabe cómo funciona el síndrome de un poquito más? Es lo que le decía en una sesión anterior, que le preguntaron a Rockefeller cuánto era suficiente para él cuando era el hombre más rico del mundo y él miró al reportero y dijo, un poquito más. Nunca es suficiente. Para una persona nunca el dinero es suficiente. Debemos aprender a eliminar el síndrome de un poquito más. Y debemos decir, Señor, esto es lo que mi familia necesita. Y usted póngase sus límites. Yo no se lo voy a poner, no le voy a decir a usted lo que bíblicamente usted tiene que tener, porque no es cierto, no existe una cosa así. Pero usted y su familia tienen que determinar. Y más allá de sus necesidades, ustedes deberían estar como familia decidiendo cuánto de esa cantidad que va más allá de sus necesidades, ustedes deberían estar invirtiéndolo para la obra del Señor. ¿Por qué? Pues porque todo es del Señor. No solamente el diezmo es del Señor, sino el 100% de lo que usted tiene es del Señor. Y usted solamente es un mayordomo de los bienes de Dios. Y lo que va más allá de sus necesidades básicas o más allá de las necesidades que usted se ha puesto en su vida, quizás el Señor le da 2 autos, una casa, un bote, un velero, todo lo que usted le ha pedido a Él. Y de aquí para allá, todo lo demás, ¿cómo lo va a invertir usted en la obra del Señor? Todo eso es del Señor. Y debemos estar pensando en invertir en la obra del Señor. Debemos eliminar el síndrome de un poquito más. También deberíamos eliminar, en segundo lugar, totalmente nuestras deudas. Eliminar totalmente nuestras deudas.
Proverbios 22:7 nos dice claramente que el rico se enseñorea del pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. La palabra de Dios no dice que está mal pedir prestado. La palabra de Dios no dice que es pecado pedir prestado. Está perfectamente bien pedir prestado, pero hay ciertas reglas que manejan el asunto de pedir prestado, dar un préstamo, pagar el préstamo. Entonces, pedir prestado no está mal. El asunto es que hay ciertas reglas para manejar nuestras deudas. No es normal el pedir prestado en la palabra de Dios. Lo normal es confiar en el Señor. Recuerde que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las deudas no duraban por más de 7 años. Había un cierto límite a corto plazo para pagar todas nuestras deudas. El día de hoy en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica hay préstamos a 10 años, a 20 años, a 30 años. Y uno queda bajo el yugo de la deuda por la mayor cantidad de su vida. Eso es terrible para una familia. Una familia que por 30 años no sabe si la casa donde está es su casa o no es su casa. Y usted me dice, pero Andrés, por favor, claro que es nuestra casa. La estamos pagando en nuestra casa. No, no es su casa. Si usted quiere averiguar de quién es esa casa, deje de pagar 2 o 3 veces la hipoteca y usted va a ver de quién es esa casa. Usted va a ir a parar a la calle y el verdadero dueño de la casa va a tomar control de la casa y la va a vender por el resto de su deuda. No es suya hasta que usted no la pagó. Y mucha gente no se convence de esta idea de que no son nuestras las cosas que no hemos pagado el 100%. Nosotros debemos pagar las deudas en primero, las que tienen mayor interés. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. En algunos países de Latinoamérica las tarjetas de crédito pueden ir hasta el 30% anual, hasta el 40% anual. Esos son porcentajes exorbitantes, de locos. No deberíamos estar pagando ese tipo de intereses, porque ese tipo de intereses que le estamos dando al banco por deudas podrían ir, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Por qué comprar? Recuerde esto, es mucho mejor que le den a uno interés que uno pague interés. Es un principio universal. Mejor recibir que dar. Mejor recibir interés que dar intereses. Por eso, si usted quiere comprarse un televisor, lo mejor que puede hacer es abrir una cuenta de ahorro en el banco y comenzar a depositar el dinero allí. En vez de estar pagándole a una persona, a un negocio, el dinero más el interés, usted se va a estar pagando a usted mismo. Y arriba de eso, el banco todavía le va a dar intereses, que en algunos casos es bien pequeño, en otros casos es mucho más, pero recuerden que sea un 2%, es mejor recibir que dar. Y mucha gente no se da cuenta de eso, ¿no es cierto? Entonces, debemos pagar las deudas de mayor interés primero y luego las de menor interés. Por ejemplo, deberíamos pagar primero nuestra tarjeta de crédito, luego deberíamos pagar otros créditos, luego deberíamos pagar nuestra hipoteca. En Estados Unidos a veces las hipotecas van desde el 7, 8% hasta el 10, 12, 15%, depende cómo anda la situación económica. Y usted debe poner todas sus deudas familiares en orden por cantidad de intereses que usted paga y entonces pagarlas una por una, tratar de pagar primero la de mayor interés y luego de la menor interés. Si usted paga, por ejemplo, una hipoteca de una casa, supóngase que vive en Estados Unidos y compra una casa, digamos, de $60,000, que ahora no hay muchas casas de $60,000. Supongamos que usted puede comprar una casa de $60,000 a 30 años, que se paga a 30 años al 10% anual. Cuando usted termine de pagar esa casa en 30 años, usted no va a pagar $60,000. Usted va a haber pagado $220,000. $220,000 por una casa de $60,000. Además, si usted en vez de pagar todos los meses por 30 años pusiera $100 cada mes, $100 extra cada mes en la cuenta del banco para pagar su hipoteca, usted podría ahorrarse por lo menos unos 18 años de pago, o sea que usted podría pagar su casa en vez de en 30 años, en 12 años, y se podría haber ahorrado aproximadamente $110,000 reales. $110,000 que usted se podría ahorrar simplemente con pagar $100 cada mes que usted pague su hipoteca mensual. Este tipo de cosas son posibles y esos $110,000 pueden ir a su bolsillo y al bolsillo de su familia y al bolsillo de sus hijos. Dos cosas para tener en cuenta. Número 1, hay que tener el deseo. Y el número 2, hay que tener la disciplina para hacerlo. Entonces podemos usar los periodos de dificultad económica para nuestro beneficio. Cuando vienen los momentos difíciles en el país, ¿qué pasa?
Vienen los momentos difíciles, todo el mundo está en búsqueda de dinero. Pero si usted tiene dinero en el bolsillo, si usted tiene inversiones hechas porque las ahorró, porque estuvo ahorrando durante los momentos buenos de la vida, usted ahora puede hacer inversiones. Usted puede comprar cosas a precios bajos. Usted puede comprar casas a precios más bajos, autos a precios más bajos. Usted puede hacer inversiones en negocios a precios más bajos. Puede comprar acciones a precios más bajos. ¿Por qué? Porque usted en los momentos buenos de su vida, usted fue lo suficientemente responsable e inteligente como para ahorrar. Entonces, y usted ahora que no tiene deudas, no tiene que pagar altos intereses. Yo me acuerdo en mi país, en la República Argentina, fuimos a través de un periodo de hiperinflación en el que se pagaban intereses increíbles, inconcebibles. Y sin embargo usted, si estaba libre de deudas, no tenía que pagar ninguno de estos tipos de intereses. Mejor cobrar, recibir que dar. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos, para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.